a iniciar el programa dando una noticia que llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque anoche, a las 8:54 minutos, tembló la provincia de Chiriquí, nuevamente. Se trata de un movimiento telúrico, un sismo de 4,2 grados. El punto donde se fijó la referencia es en la frontera tico-panameña, o sea, la frontera de Costa Rica con Panamá, específicamente en Río Sereno. Allí es donde ocurrió esto. No olvidemos que nosotros en este programa venimos diciendo, siempre llamando la atención, que hay que mirar con más detenimiento que el planeta está teniendo movimientos de disconformidad con el maltrato que estamos dando a la que es nuestra única casa, el planeta Tierra. Chiriquí ha sido un área donde han ocurrido varios seísmos, como se le llama hoy día en términos profesionales. Y prudente sería, hasta ahora felizmente no ha habido ningún tipo de razones para lamentar estos fenómenos naturales. Pero la verdad sea dicha, nosotros no estamos vacunados, no existe vacuna contra este fenómeno natural. Y ha estado temblando en varios países de América Latina y nosotros tenemos una falla precisamente por el área esa, falla geológica. Así que yo quiero insistir a las autoridades que deben emprender una campaña, aunque no pase nada, una campaña de refrescarle a la gente la mente de tal suerte que sepan qué hacer en caso de un temblor o un terremoto, como quiera decir. Reitero, háganlo con tiempo, sobre todo los estudiantes y a los menores, una campaña sostenida para que sepamos qué hacer. En un edificio, por ejemplo, en Panamá, la capital de la República, hay un número importante de edificaciones. Esta es una metrópoli que está saturada en edificios en ciertas áreas. Bueno, ¿qué va a hacer una persona que está en un piso 38, un piso 40, un piso 50? Un ejemplo. ¿Qué hacer cuando estás en un local comercial? En pocas palabras, no hay que subestimar la furia o el enojo de la tierra. Chiriquí está en este momento, yo recuerdo que cerraron las clases, pero esta secuencia de movimientos en esta provincia, reitero con todo respeto, pero con mucha responsabilidad ciudadana, que las autoridades deben hablar al respecto, deben ilustrar a la ciudadanía, porque no somos expertos en materia de este tipo de fenómenos. Bueno, amigos, vamos a presentarle a nuestro invitado esta mañana. Él es un hombre dedicado a la docencia. Es un periodista de mucho reconocimiento a nivel nacional. Él comenzó como reportero en televisión, precisamente de Chiriquí. Estoy hablando del profesor René Hernández. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, gracias. Muy bien, saludos a usted, don Guillermo Antonio Adames, y a los queridos colegas que le acompañan en esta prestigiosa empresa radial. Muchas gracias, profesor. Usted es chiricano, dije, ¿no? Estos movimientos que se han dado en la provincia chiricana, a mi juicio, hay que llamar la atención. Las autoridades deben, no únicamente las autoridades de la provincia de Chiriquí, sino a nivel nacional, hombre, ilustrarnos en alguna forma, darnos, hacer docencia sobre qué debe un ciudadano o una ciudadana hacer en caso de un movimiento que lo agarre un elevador, por ejemplo, un edificio. No sé usted qué opina, profesor, antes de entrar en materia. Lo que nos ocupa. Claro, claro. Y cuando se dan estos sucesos, siempre entro yo en analogías, cómo inicia un gobierno y lo que pasa. Por ejemplo, cuando Martín Torrijos inició su gobierno, a los pocos días pasó lo de las inundaciones de Prado del Este. Perdieron la vida varias personas y la organización quedó, la mandaron a destruir porque su terracería estaba casi al nivel de las aguas del río que que corre por detrás de lo que era la organización. Y también a los pocos días de empezar el gobierno de Cortizo ocurrió lo de la reyerta que creo que cobró la vida de, si no me equivoco, 15 16 personas en la Joya, ese tiroteo. Y ahora comienza Molino con temblores en su provincia, porque el presidente José Raúl Molino
es mi paisano, es de mi pueblo, jugamos juntos ¿Cuál y es su ahora pueblo? miren, ¿Cuál es su pueblo? ¿Cuál es su pueblo? sí, sí, Profesor, nos volvimos a encontrar en el gobierno de Guillermo Endara Calimani, él en primera instancia como viceministro de Relaciones Exteriores y en mi caso como secretario de prensa de ese gobierno. Pero sí, hay que tener mucha calma, mucha paciencia. Mi familia me ha hablado de esos movimientos telúricos donde la naturaleza demuestra eso que usted ha llamado como furia y hay que tomar las precauciones. Quiera Dios que el, el desenlace de este acontecimiento no fue a mayores, que no sea a mayores y que no se vuelvan a repetir. Sin embargo, hay noticias de sismólogos en Costa Rica, que ha sido el epicentro de estos movimientos, que ujú. dicen que corremos el riesgo de situaciones peores. Profesor, hablando de sismos, cuando estaba el régimen de Manuel Antonio Noriega cargando el lastre del asesinato brutal del doctor Hugo Spadafora, surge entonces una situación con el entonces coronel, hoy retirado, Roberto Díaz Herrera. Él lo dan de baja, lo sacan de la organización donde era el segundo comandante, y él cita a un grupo de periodistas, entre los cuales está usted, lo cita a su casa. Yo recuerdo que estaba la periodista Pineda también, me acuerdo, entre otros, estaba Norma Núñez, usted me corrige, puede ser que las neuronas me traicionen, pero recuerdo por lo menos esos dos y usted fueron los que el coronel Díaz, que trabajaba en ese momento en RPC Televisión, usted era una de las estrellas de los reporteros de RPC Televisión, él lo cita a su casa y da unas declaraciones explosivas. Háblenos de eso, ¿sabe por qué, profesor? Porque hay cosas en la vida que no pueden pasar a lo que muchos quieren, que es el olvido. Y aquí estamos Gracias, nosotros sí, para hacer historia. sí, para claridad de los oyentes, el día exacto en que Díaz Herrera hace su primera declaración, no pude estar por otros compromisos. Ajá. Yo fui después, y el señor Roberto Díaz Herrera aprovechó el momento exacto para hacer su declaración. Él me decía que no lo hizo antes porque todavía no le habían bajado los papeles de la jubilación. Y él me decía a mí, si yo digo lo que voy a decir, de repente ni siquiera me aprueban lo de la jubilación. Ya con los documentos de su jubilación, ya él decía, ya no tengo nada que perder, por lo menos la jubilación la tendré de por vida. Y siempre se habló, como leyenda urbana, que había un pacto de caballero entre Rubén Darío Paredes, Noriega y Roberto Díaz Herrera, que ellos iban a ir alternando la comandancia. En el caso de Paredes, Paredes salta a la comandancia, pero a quien le tocaba en ese momento entre Roberto Díaz Herrera, perdón, Paredes y Noriega, le tocaba era a Armando Contreras, pero Coronel Armando. Paredes jubila a Contreras. Y cuando Paredes le iba a anunciar la jubilación a Contreras, Contreras se dio la media vuelta y en un comportamiento de esto de desplante, porque no se había cumplido con el pacto de caballeros, se retira, se va. Y recuerden también que Paredes llega a la comandancia de la Guardia Nacional después de provocar la salida no muy honrosa del el coronel Flores. Florencio Flores. Sí, Florencio Flores, un caballero a carta cabal para mí, porque fui el primero en entrevistarlo cuando lo eligieron o cuando no lo eligieron. Le tocó suceder a Torrijos después de la muerte. Era un accidente cuestionado que precisamente hablamos ayer de ese libro que tengo aquí en mis manos, quién mató al general Torrijos de ¿Cómo Guillermo es esto? Cortés. Ese coche es un caso, ese tipo se mueve, pero increíble, porque también hace poco nos regaló el libro de ¿Quién mató a Aquí Guisado? está, Y que la imagínense. gente se preguntaba, pero si a Guisado nadie lo mató. Pero Coche me dice, es que utilicé Lo la mataron, técnica. René, lo mataron moralmente, vamos a Sí, sí, ponerlo sí, así. sí, él dice, utilicé la técnica periodística, un titular medio confuso para que la gente dijera, pero ¿y qué pasó? Y crear un ambiente de mayor interés por el libro. Pero Roberto Díaz Herrera dijo tantas cosas que cuando la prensa recibe la declaración en primera instancia,
de un colega periodista que yo le digo Rice and Beans, que se llama José Quintero de León. No, ustedes La no prensa tienen no que... le dio mayor importancia, porque eso fue un viernes, si no me equivoco, viernes 5 de junio de 1987. La prensa no le dio la importancia y Díaz Herrera llamó para protestar una información de tanto peso. Y el domingo sale el gran titular con las declaraciones de Roberto Díaz Herrera. Fue explosivo ese día. Fue Fue explosivo ese ¿no? Una declaración explosiva, tan explosiva que después de esa declaración, a los 3 días, 9 de junio de 1987, el gremio belicoso llamado la Cámara de Comercio se reúne y a altas horas le anuncia al país la conformación de la Cruzada Civilista Nacional. A quien le tocó irle a informar a Roberto Díaz Herrera fue a otro tocayo del coronel, mi amigo Roberto Enríquez, día. miembro de la Cámara de Comercio para aquella época. Fueron jóvenes que se pusieron en sus espaldas un gran peso para movilizar al país. Profesor, Entonces, permítame, profesor, usted sabe, este hombre que ha hecho televisión también, el tiempo siempre a nosotros nos magulla, nos lastima, nos correcto. presiona. Tengo un corte comercial, porque ahora al regreso vamos a retomar el tema de las declaraciones del entonces coronel y jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Guardia, perdón, ya eran Fuerza de Defensa, Roberto Díaz Herrera, que llevaron a la creación de la Cruzada Civilista, pero sobre todo, René, lo invito a que nos narre, que usted lo hace muy bien, qué ocurrió ese día en la casa del coronel Díaz Herrera cuando usted estaba ahí presente, que él entra entonces ya pues, en arenas movedizas, ¿no? Por todas las cosas por las cuales él tuvo que transitar. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, continuamos esta conversación, sobre todo ilustrativa, histórica, con el profesor René Hernández. René hizo una carrera en RPC Televisión como reportero, lo hizo muy bien, se destacó mucho, pero el día de la invitación que le formuló el entonces coronel Roberto Díaz Herrera, él era representante en nuestro país de la Associated Press, la Asociación de Prensa Asociada y Asociación de Prensa, perdón, y de la Voz de América, la Voz de los Estados Unidos de América, la BOA. René, ok, el coronel Díaz Herrera da las declaraciones, en primera instancia la prensa no las publica con el relieve que se da en el domingo, explota el escándalo donde Díaz Herrera, coronel, entonces Díaz Herrera, él da unas declaraciones. Recuérdanos ese incidente, cómo se da y qué fue lo que tú viviste en esa experiencia. El estado anímico de Roberto Díaz Herrera era de tristeza, de desolación. A él lo que más le impulsó decirle a la nación lo que había vivido en el vientre de la bestia, llamada primero policía, después Guardia Nacional y luego Fuerzas de Defensa, fue la manera, si se pudiera calificar, brutal en cómo se detiene, se tortura y se decapita en vida a Hugo Espadafox. Y lo triste también para este servidor es que los hechos surgen o se dan en mi ciudad natal, la Concepción, provincia de Chiriquí. Eso fue, o sea, cuando Roberto Díaz Herrera se entera de la muerte, que fue el 14, o sea, la muerte fue el 13 de septiembre, pero él se entera unas horas después o un día después. Él se comunica con nuestra colega en aquella época presentadora de RPC Televisión, eh, María Elena de Espadafora, y que con ella tuvo la hija Afrique Espadafora, o Exacto. sea, con Hugo. Entonces él va a la casa de la familia Espadafora en la Alameda, porque Roberto Díaz Herrera vivía en la Alameda. Y me dice Díaz Herrera que no soportaba lo que había ocurrido. María Elena Acevedo, creo que era, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Y lo otro también, dentro de sus declaraciones, la más grande fue el dolor por lo de Espadafora y la otra fue cómo él nos dice que en su casa de San Francisco, esa que compró con los dividendos de las visas de los cubanos, que ya no la tiene,
Allí en su casa se fraguó el fraude en contra de Arnulfo Arias Madrid y que terminó con la imposición por parte de Noriega del candidato y luego presidente Nicolás Sarrito Barlet. Esas fueron dos declaraciones puntuales. Otras como la repartición de los 12 millones de dólares que dio el Shah de Irán a la Guardia Nacional y que se repartieron entre los oficiales. Y todavía Torrijos estaba vivo cuando ocurrió eso, lo del Shah, porque fue en 1979. Lo de las visas de los cubanos. Y Roberto Díaz Herrera se veía así como perdido. Incluso la administración Noriega trató de vender la idea de que Roberto Díaz Herrera estaba loco, que estaba influenciado por un espiritista hindú, Sai Baba, creo que era el nombre. Sí, sí. Pero Díaz Herrera decía, ya yo no aguanto más. Y cuando yo le pregunto a él, coronel, su declaración se debe a que no se le cumplió el pacto ese de que usted asumiera la comandancia del ejército panameño, dice, no, 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 René, no, esa no fue la razón. La indignación mía es que desde 1985, cuando sé de la muerte de Hugo Espadafora, yo no podía dormir con lo que le pasó. Es más, en esa época, cuando ocurre lo de Espadafora, quien estaba al mando de las fuerzas de defensa era Roberto Díaz Herrera, porque su amigo, entre comillas, Noriega, estaba fuera del país. Y él se comunica con Papo Córdoba, que ya murió, después de pagar 20 años de cárcel, ser Pero eso, pastor era evangélico el jefe de la zona militar de Chiriquí, de ¿no? Chiriquí. Ok, bien. Y Papo Córdoba empezó a darle vueltas al asunto, incluso hasta a burlarse, entre comillas, de su jefe en ese momento. Y me dice Díaz Herrera que una vez que habló con Papo Córdoba, él dice, ahorita me va a llamar Noriega, porque Papo Córdoba se va a comunicar con Noriega. Y después de la invasión hay una grabación que nos suministró un gobierno grande y poderoso, donde Papo Córdoba se comunica por teléfono con Díaz Herrera y le dice, mi general, tenemos al perro rabioso. Ese perro rabioso era Hugo Espadafora. Y Noriega le dice, y cuando usted se encuentra con un perro rabioso, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Y todos sabemos en nuestros pueblos que cuando hay un perro rabioso hay que matarlo para que la rabia no se le pegue a otras personas. Yo no sé hasta dónde esa grabación es fiel a los acontecimientos, si fue adulterada con la tecnología de aquella época, pero esa grabación la tuve en mis manos. Entonces, Eso para fue que... noticia, René, eso fue noticia en su momento también, eso Sí, sí, salió a la sí, luz. sí, sí. Ahora, hay un detalle interesante. Lo que yo jamás comprendí fue cómo los estrategas de aquella época le permitieron al coronel Roberto Díaz Herrera, retirado, jubilado, hablar durante casi 2 meses, porque él da la Hablar, no, claridad no, del René, 6. René, hablar contra el régimen en ese momento. Claro, mire, él habló desde el 6 de junio del 87 hasta la madrugada del 27 de julio de ese año, o sea, casi 2 meses. Por Ujú. eso fue, ojo, hago la analogía, cuando Del Valle jubila a Noriega el 25 de febrero de 1988, Del Valle se atrincheró en su casa de San Francisco, pero de inmediato, y teniendo como recorderis el caso Díaz Herrera, Noriega le mandó un emisario. Si tú sigues hablando, tu vida y la vida tuya y la de tu familia corre peligro. Y a Del Valle lo dejaron hablar si acaso día y medio y él se fue para Estados Unidos y en el exilio el gobierno norteamericano reconoció a Del Valle como presidente de la República hasta después de la invasión. Pero son cosas interesantes que la gente inteligente de Omega Estéreo debe conocer. René, tú como periodista de ese conversatorio con un hombre que era el segundo en el mando, en el poder, hay que poner las cosas en contexto, ¿eh? Tú me dices, lo viste abatido, estaba muy nervioso, porque yo vi en televisión, se notaba muy nervioso y agobiado. Pero ¿qué recoges tú como si fuera un titular de esa conversación en aquel momento histórico donde el coronel Díaz Herrera está hablando, como tú decías, de las pizzas de los cubanos, que era un grandísimo negocio en su momento, y que él dijo que su casa la había comprado con eso? O sea, ¿qué tú recogerías como principales titulares
de esa conversación histórica, porque eso es parte de la historia de todo el país y por eso la estamos llevando a los oyentes a nivel nacional, René. Sí, el titular mío es Díaz Herrera entierra a Noriega. Allí empezó la debacle de Manuel Antonio Noriega. Miren, yo durante la pandemia conversé y tengo toda esa documentación a mano porque quiero escribir un libro que hable sobre Panamá vista desde la perspectiva de un coronel. La situación de Roberto Díaz Herrera fue muy franca para conmigo. El hombre se abrió en pandemia y me habló de lo malo, de lo bueno y de lo feo. Y yo le preguntaba en pandemia, oiga, pero usted, todo fue contra Noriega y contra Torrijos. Él dice, es que la comparación, René, no tiene nombre, dice. Sí, pero yo le hablé de las persecuciones políticas, los encarcelamientos, los crímenes cometidos. Dice, mira, René, para que sepas, al principio de la revolución, las persecuciones no las ordenó Omar Torrijos, y aunque no me lo crea, Torrijos era superior en jerarquía, pero el hombre que se ensañó contra arnulfistas y comunistas al principio del gobierno se llama Boris Martínez, con un grado inferior a Torrijos, pero Boris Martínez era como quien dice la última Coca-Cola del desierto en cuanto a ética, en cuanto a moral. El tipo no aceptaba medias tintas. Por ejemplo, cuando lo nombraron en Chiriquí, la bananera le tenía siempre al jefe de la zona una casa, le pagaba el teléfono, le daba un carro y le pagaba la electricidad. Y Boris Martínez dice, yo no acepto nada de eso porque yo no quiero comprometerme por migajas, yo quiero hacer mi trabajo como debe ser. Mira, al contrario, como narra el libro de Coché, cuando a Torrijos lo nombran en Chiriquí, Torrijos sí aceptó la casa de la bananera y aceptó las prebendas, porque Torrijos no era que yo diría que era corrupto, ¿no? Que Torrijos era un hombre de negociación, de conversación, de el hombre campechano. Incluso en el libro dice que cuando Torrijos sube al trono, que pasa lo de Editora Renovación, la leyenda esta urbana, donde se dice que pasa, le tenía una deuda millonaria con el Chase Manhattan Bank, que eso lo ratifica Luis H. Moreno, que era el ejecutivo de ese banco. Entonces Torrijos dice, a la revolución hay que buscarle gente que sepa escribir y narrar los hechos. Y como Torrijos tuvo una relación muy fuerte con los Murgas Torraza, dice que a Torrijos se le ocurre nombrar a un jovencito de nombre Rubén Darío Murga, ese que lo vemos ahí, que lo tiene usted ahí al lado Ujú. tecnológicamente, para que Rubén Darío Murgas comience a narrar las historias de la revolución y a venderle al país las bondades de la revolución. Yo no sé si Rubén Darío Murgas me desmiente sobre lo que dice Coché, pero Rubén Darío Murgas estuvo allí en Editora Renovación, creo que fue directora del diario Crítica. Pero son historias interesantes que hay que conocer. La diferencia entre Díaz Herrera, la diferencia entre Noriega son abismales. Es más, Díaz Herrera me narró a mí en pandemia que Noriega en una ocasión le mandó dos emisarios encabezados por Madriñán, donde le decía, dice Noriega que tienes que matar a Silverio Brown. Silverio Brown era un hombre guardaespaldas que le cargaba el maletín en campaña a Nicolás Ardito Barletta. Pero cuando Silverio Brown se empetrolaba, se emborrachaba, hablaba del fraude que le cometieron a Rodolfo Arias Madrid, incluso hablaba de las ciertas tendencias no favorables de Manuel Antonio Noriega, y se decidió que había que matarlo. Cuando Díaz Herrera recibió la orden, le dijo a Madriñán, dígale a Noriega que yo no bailo ese trompo, que mi educación no me permite cometer tanta fechoría. Y Madriñán le dice, pero oiga, coronel, dice Noriega que cada uno de nosotros debe cargar con su muertito, cumpla con la orden. Y Díaz Herrera se rehusó. O sea, había una especie de distanciamiento. Es más,
El coronel Leonidas Macías, que me confiesa a mí, aparece en el libro de la invasión, dice Macías que él sentía pena porque en los momentos en que Díaz Herrera era coronel, Macías era teniente coronel, o sea que estaba un rango más abajo, y Díaz Herrera llamaba a Macías en las noches para darle órdenes. Y dice Macías que ya todo el Estado Mayor tenía instrucciones de no hacerle caso, nada más oírlo, pero no hacerle caso a Roberto Díaz Herrera. Y me dice Macías, mira, Díaz Herrera me puso a mí varios cuadros porque no le hacía caso, ya que era jerárquicamente arriba de mí. O sea que son situaciones críticas, críticas. Cuadro era una sanción para aquellos Sí, que, sí, claro, claro. ¿no? Bueno, René, al regreso, hablemos de tu experiencia como secretario de prensa del presidente de la República, Guillermo Endara Galimani. Usted fue un hombre muy cercano con él y me gustaría, si a bien tiene, que desclasifiquemos algunas cosas post-invasión, ¿ok? Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, René Hernández, reconocido periodista, formador y forjador de periodistas, como profesor de periodismo en la Universidad Nacional. Un hombre con una trayectoria, yo le doy le hago mi reconocimiento merecido, por cierto, yo no le doy reconocimientos a nadie, René, tú me conoces, yo no, eso no está en mi libreto de mi vida, pero yo reconozco las cosas como son. René, ya nos contaste tu experiencia en aquella ocasión con el coronel Díaz Herrera. Hablemos del presidente Guillermo Endara Galimani, porque tiene que ver mucho con el presente. ¿Por qué lo digo? Cuando el presidente Endara Galimani conforma su equipo de gobierno, René está a su mano derecha. Había un joven eh, combativo, ¿no? Su nombre es José Raúl Mulino. Él era representante de la PD en estos grupos civiles. Y cuando se conforma la cruzada civilista, él comienza digamos que se incorpora a la misma y el señor presidente Endara Galimani en primera instancia lo nombra en la Cancillería, luego es vicecanciller y posteriormente reemplaza en el cargo primero a Juan Manuel Kasturovich y después ya al canciller, difunto por cierto, un hombre nacionalista de verdad, el doctor Julio Linares. Entonces el señor José Romulino, muy joven, logra escalar al cargo de canciller. René, en aquel momento del gobierno del presidente Endara Galimari, que alguna gente, sobre todo la nueva generación, desconoce, que Endara Galimani recibe un país en ruinas, un país con una condición económica ruinosa, esa es la palabra, no encuentro otra. Cuéntanos, cuéntanos nosotros, René, qué ocurre en ese momento que él asume la presidencia y se encuentra con este cuadro terrorífico, ¿no? De administrar un país en esas condiciones que acabo de mencionar. Primero vamos a establecer similitudes entre José Raúl Molino y Guillermo Endara Galimani. Recuerden que la política de la conferencia presidencial o la rueda de prensa no es novedad de Molino. Uh Quien -huh, implantó ese sistema fue Guillermo Endara Galimani uh -huh, y fue una sugerencia que le hice al presidente luego de una declaración poco apropiada que hizo en una reunión cuando él salía y él estaba emocionalmente muy afectado. Hizo una declaración que no era la correcta y le dije, presidente, a partir de la próxima semana ya no más declaraciones saliendo de reuniones, saliendo de iglesias, en cualquier tipo de zaguán. Usted ahora le va a decir a los periodistas, los espero el jueves a las 2 de la tarde para la rueda de prensa. Así se hizo. Y Molino ha retomado esa práctica porque él sabe que es lo más correcto. El presidente no puede estar hablando en cada esquina. Rueda de prensa una vez a la semana y esa es la excusa para no hablarle a los periodistas durante el resto de la semana. La otra similitud es que en mis tiempos a los periodistas se les permitió estar siempre las 24 horas del día en el primer escalón para subir a la presidencia.
¿Y por qué se aplicó esa medida? Para que el pueblo supiera quiénes iban a reunirse con el presidente. Fue un comportamiento o una estrategia de transparencia. Y recuerdo que los empresarios se quejaban cuando le pedían una audiencia al presidente y le decían a Endara, presidente, por favor, pero quite a los periodistas de las escalinatas. Dice, no, 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 no. Ese es el precio, porque yo no le puedo esconder nada al pueblo. Empezando por ahí, fue un gobierno con mucha transparencia, el de Guillermo Endara Galimán. Cuando él llega al poder, el primer drama que nosotros vivimos fue cuando fuimos a las bóvedas del Banco Nacional. En efectivo, nosotros encontramos en las bóvedas del Banco Nacional menos de $1 millón. Menos de 1 millón. El Banco General del Estado, el El Banco de la banco sí, Nación, Banco de la Nación. el que actúa como si fuera Banco Central de la Sí, República. sí. Y Endara le vi correr una lágrima por sus mejillas del dolor de la situación caótica, crítica en que se encontraba la nación. Situación también que la vemos con Mulino. Mulino dice en su primera declaración, estoy recibiendo el país en menos 50.000 millones de dólares, que es la deuda que heredamos del señor Laurentino Cortizo. Y, pero después de eso, el presidente Endara se rasca la cabeza y me dice, René, gracias, fíjense, miren, gracias a Dios que el gobierno norteamericano reconoció a Eric Arturo del Valle y todos los pagos que había que hacerle a Panamá desde el 26 de febrero del 88 hasta después de la invasión fueron retenidos en el Tesoro de los Estados Unidos. Y se empezó a hacer los trámites burocráticos para que se retornaran esos dineros que superaban los $400 millones. Eso provocó que la administración tuviera ese oxígeno, pero no era lo suficiente. Ahora, es importante destacar, porque aquí la gente piensa que se cumplió lo que dijo George Bush, padre, que iba a inundar a Panamá de dólares, la ayuda económica. Señores, eso fue una farsa. Los norteamericanos olvidaron a Panamá. Y después de un año, cuando se había prometido antes de la invasión que le iban a dar $1.000 millones para la reconstrucción, el Congreso aprueba esos 1.000 millones, pero ya teníamos en Nicaragua a una Violeta Barrios, viuda de Chamorro, que había vencido a Daniel Ortega en las elecciones de 1990. Y entonces de esos 1.000 millones, el Congreso decide darle 600 a doña Violeta y 400 a la República de Panamá. La situación era tan caótica que el 1 de marzo de 1990, cuando se instala la primera asamblea post-invasión, que la presidió Carlos Arellano Leno como demócrata cristiano, Endara al final de su discurso dicen, pueblo panameño, en este momento les anuncio que me declararé en huelga de hambre y utilizaré como sede la Catedral Metropolitana. Desde allí gobernaré, pero suspenderé mi huelga de hambre cuando el mundo, él no se refirió directamente a Estados Unidos, pero era una referencia a Estados Unidos, cuando el mundo entienda que estamos abandonados a una suerte perversa. Y esa huelga de hambre que duró 16 días, y a propósito, entre comillas, la oposición se burlaba, dice que Endara se fue a la huelga era para rebajar, porque dice que Anamé le había exigido que tenía que rebajar. Eso es leyenda urbana que no fue así. Pero gracias a esa huelga, hubo un triunvirato de países que se unieron, entre los que estaba Japón, para socorrer y auxiliar a la República de Panamá tras la invasión y tras el abandono. Y reitero, invasión que nunca solicitaron ni Arias Calderón, ni Guillermo Ford, ni mucho menos Guillermo Endara Galimani, para que quede claro. René, hablando de eso, toda de leyenda urbana, tengo información que en ese momento había presencia de soldados estadounidenses en la presidencia de la República y me corrige si la información que me han dado es o no fidedigna. Dice que un día el señor Endara Galimani, con ese talante que él tenía que se le desconoce, a él se le subestimó muchas veces y eso fue bueno para él. Un hombre con temperamento, no nos equivoquemos, para hacerle justicia.
Dice que lo sacó un día a todos, sacó a todos los militares, ellos se vean todos, ¿eso es cierto? Sí, eso ¿Cómo, ocurrió. cómo fue eso? Ocurrió porque los militares estaban asumiendo roles que ya rayaban contra una persona. Endara fue una persona muy nacionalista, quiero que sepa, Mucho. a Estoy de pesar de acuerdo. las condiciones. Y él dice que basta, basta ya. Así como también salió una foto donde él salía sonreído en el Salón Amarillo con marines norteamericanos. Foto para mí desastrosa, no me encontraba en la presidencia, pero fue una foto que yo lamento que se haya dado. El señor Antonio Domínguez, que en paz descanse, vocero desautorizado, convenció al presidente porque ese pelotón de soldados se retiraba del perímetro de la seguridad y volvía a los Estados Unidos. Y el señor Domínguez convenció a Endara para Sí, esa pero foto tenemos poco tiempo, René, y tú sabes el tiempo en radio y Ok. televisión. ¿Qué Sí, fue lo que entonces, ocurrió? Es cierto que Ndara Galimani sacó a las unidades del sí, ejército de Estados Unidos de la presidencia. como también le dijo cualquier cantidad de verdades a Dan Hinton, quien era el Embajador. embajador gringo en nuestro país en aquella época. Incluso cuando le quisieron imponer que nosotros fuéramos recipiente o alojamiento provisional de miles de cubanos que estaban saliendo de Cuba, Ndara se le paró bonito y le dijo a Hinton, ustedes lo que son unos trogloditas, ¿cómo se les ocurre que yo voy a permitir que nuestro territorio se utilice para intereses de ustedes cuando ustedes no se han comportado de manera correcta con nosotros? Declaración de Guillermo Ndara. Ok, entonces sí fue cierto el evento ese de Sí, sí, eso pasó, eso ocurrió. René Hernández, profesor, escritor también. ¿Cómo se llama tu libro, René? Hay dos libros, el primero se llama Caminando con el miedo. Yo narro mis 50 años, mis 55 años viviendo con la epilepsia. Y el otro libro de la invasión, reconstrucción de los hechos, ambos con una situación muy favorable en cuanto a la compra, a la adquisición del público. Pero el libro sobre la invasión, yo creo que debe ser un libro obligado porque el libro no se tira ni para la izquierda ni para la derecha como ha ocurrido con otros libros. Yo lo que quiero, y mi esposa, porque mi esposa es coautora, lo que Es queremos es que periodista al también. final la gente diga esto fue lo que pasó. Porque fíjense, el corazón de ese libro son las emisiones de onda corta que se dieron entre la noche del 19 al 3 de enero, cuando se entrega Noriega en la noche, sale de la Nunciatura y se entrega a las huestes norteamericanas. Pero el corazón de ese libro es lo que transmitían emisoras como Radio La Habana, Radio Venceremos, La Voz de los Estados Unidos de América, Radio Nederland, Radio Francia Internacional, Radio Pekín, Radio Moscú, Radio La Voz de los Andes. ¿Por qué? Porque acuérdese, don Guillermo Antonio Adames y compañía, que nosotros estuvimos privados de transmisiones casi por una semana, porque los medios cerraron por seguridad o por presión y la única emisora que había del lado nuestro era la Radio Nacional, Radio Libertad, que transmitía, Era del pero fue Estado. silenciada con un bazucazo. Un helicóptero le mandó un proyectil al piso 7 de la Contraloría para que la emisora dejara de funcionar. Y los Bueno, canales gringos estaban a la orden del día transmitiendo su verdad. René, muchas gracias por tu participación. Se agradece mucho tus aportes históricos. Eres un referente y te agradezco tu tiempo. Que tengas buen día, René. Igualmente para ustedes un abrazo y que Dios nos bendiga. Igualmente. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.